Al que persevere y permaneciere, ese será salvo. Así que les felicito por estar una vez más del otro lado y le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por la tecnología, por su misericordia, por el privilegio de poder compartir la palabra a pesar de nuestras propias limitaciones. Te damos gracias, Señor, bendigo cada hogar, te pido que tu Espíritu Santo esté, Señor mío, a través de la distancia, pero la palabra es soltada y para ti no hay límites, haciendo la obra que tú quieres hacer en la vida de cada uno de nosotros, de todos aquellos que están oyendo en este momento, van a oír ahora el mensaje y los que lo oirán a través de las redes. Es impresionante cómo podemos ver que prédicas, me ha pasado a mí, les comparto que he escuchado prédicas mías, o sea, de que palabras que el Señor me ha dado, quizás anteriores, y es impresionante cómo el Señor me trata y me quebranta y me ministra. Primeramente el Espíritu de alguna manera me lleva a esas prédicas que ni me acuerdo quizás. Entonces esto lo comparto como un testimonio, ¿no? De que está bueno que cuando tenemos esa hambre o esa inquietud de la palabra, tenemos el canal en YouTube de la iglesia, pueden recurrir a todas las prédicas que hay allí e incluso lo vamos a compartir en el grupo. Lo vas a compartir por WhatsApp WhatsApp. Para que la gente lo tenga al alcance. Lo del canal en YouTube, perfecto, Agu. Para que también puedan acceder al estudio de los libros, que son varios, no solo de los profetas, ¿no? Hay varios libros más estudiados de la Biblia ya a lo largo de estos casi ya 4 años, que se mantiene el taller de los martes, al cual en la medida de lo posible los convocamos, porque es una instancia diferente en la cual incursionamos en el estudio de la palabra, en el conocimiento y en la comprensión de la mano de Agustín, que toma su tiempo para trabajar, para buscar información, para preparar la enseñanza versículo a versículo de cada capítulo de los libros de la Biblia. Entonces nos hace llevadero el leerla, el conocerla, porque a veces solos nos podemos quedar ahí, al menos es mi experiencia, ¿no? Me pongo a leer y arranco con un ímpetu, llega el 1 de enero, arranco con Génesis, cuando quiero acordar salto a Éxodo un poco y cuando quiero acordar ya el siguiente lo leo o no lo leo. Bueno, vamos a compartir la palabra de hoy. Decirles que la experiencia en Buenos Aires fue muy grande, el ver cómo Dios no tiene fronteras de tiempo tampoco, cómo había guardado, así entendíamos nosotros, para el final del año, había guardado, como dice la palabra, el mejor vino. En las bodas de Caná, cuando se acabó el vino y María le dice a Jesús que se habían quedado sin vino, y ahí Jesús le dice: mujer, ¿qué tienes conmigo? La hora no me ha llegado todavía. Y Jesús convierte el agua en vino, y cuando empiezan a tomar el vino, dice que al maestresala le decían cómo había guardado el mejor vino para el final. Que generalmente se sirve el mejor vino al principio de la fiesta, y cuando la gente ya está un poquito, digamos, alegre, sirven el de menor calidad. Pues el Señor tenía preparado esto, y así es Él. Tiene esos, de repente, tiene esas cosas que nos vienen a sorprender muchas veces cuando nosotros menos lo esperamos. Y es así como al final del año, luego de transcurrir todos los meses, el Señor tenía este congreso que lo puso en el corazón de los pastores para fortalecer a su pueblo, para entregarle una palabra que quizás por el agobio, el cansancio de todo el año transcurrido, por la cantidad de situaciones que hemos confrontado y batallado, quizás nosotros estamos en algún aspecto desanimados, frustrados,
cuando las cosas no te han resultado como tú querés. Muchas personas hacen un balance a fin de año. Yo la verdad que prefiero no hacer balances. En realidad hago un balance cada día y ahí la batallo. Pero en esos balances o esas derrotas que hemos vivido, frustraciones, cosas que no han salido como queríamos, cosas que damos por perdidas y que muchas veces bajan el ánimo, que tenemos gratitud, sí, somos agradecidos y quizás estamos y continuamos, pero me hacía entender el Señor a través de todo lo que vivimos en este fin de semana, que a pesar de que nosotros tengamos gratitud en el corazón, reconozcamos en el Señor lo que Él es y lo que hace, y que hasta aquí nos ayudó el Señor, como dice en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 7 creo que es, dice: hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí nos ayudó el Señor. A pesar de todo eso, hay cosas que nosotros damos por perdidas. En mi caso, han sido muchas las batallas y las derrotas, y ha habido momentos en que uno empieza como a bajar los brazos, como a quedarse más como entregado. Pero a pesar de que estamos abatidos, cansados, quizás frustrados o amargados, y agradecidos con el Señor, eso quizás no esté tan a la vista, pero sí puede estar en lo profundo de nuestro corazón. Y esto lo descubrí yo en mí misma, que estando en ese lugar donde la palabra era confirmada por Dios, porque no fue al hombre que se le ocurrió ponerle a este congreso restitución o restituidos, sino que fue luego de oración y ayuno que guió a sus siervos a que el lema del congreso fuera ese. Y si el lema del congreso era restitución, era lo que se iba a impartir en cada uno de los cultos. Entonces, cuando nosotros podemos, como decía recién, estar agradecidos, alegres quizás, pero cansados y abatidos, podemos llegar a reconocer que en el fondo de nuestro corazón hay cosas que no están permitiéndonos ese gozo y esa alegría que el Señor, vamos a ver, nos pide aquí en la palabra. Y ese tipo de situaciones quizás vividas a lo largo del año o a través de los años, que traen, como te decía, enojo, falta de perdón, derrotas, traiciones, pérdidas, hacen que nosotros estemos en una situación que no nos permita el corazón realmente alcanzar lo que Dios quiere entregarnos. Y esto viene, ahora lo vamos a comprender mejor, a través de la mano de la palabra, el entendimiento. Yo te voy a leer lo que dice en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 23. Dice la palabra de Dios: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Acá cuando dice vosotros también, hijos de Sión, yo te digo nosotros, los hijos de Dios, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. Alegraos y gozaos. Por eso te empecé hablando de lo que me hacía entender el Señor, que este alegraos y gozaos que el Señor le estaba diciendo aquí, que estaba diciendo a través del profeta Dios al pueblo, el pueblo venía tras situación, tras situación, tras situación, tras situación. Y el mensaje de Dios que venía era: alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. No es que tengas que estar alegre y contento porque tenés fe, está todo bien y te está pasando cualquier cosa. Te están pasando cosas que no están buenas, sino que nos alegremos en Él, en Dios. Y alegrarse en Dios puede entenderse como alabarle, adorarle, orar, buscar
de su palabra, que si a veces queremos que Dios nos hable, acá tenemos la palabra de Dios, lo que Dios ha hablado. Y es el mismo ayer, hoy y siempre, o sea que es vigente la palabra de Dios. Y la palabra de Dios trata sobre toda situación en nuestra vida. Entonces, todo esto que te estoy diciendo es para ir comprendiendo que nosotros, los hijos de Dios, los hijos de Sion, está hablando acá, de ese lugar, alegraos y gozaos en vuestro Dios, pero alegraos y gozaos en medio de esa situación, en medio de esa circunstancia que quizás en lo más escondido de nuestro corazón nos tiene como en ese desánimo o en ese decaimiento, en ese resentimiento, falta de perdón, tantas cosas que se pueden manejar emocionalmente. Y sigue diciendo, versículo 23, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Palabras de ánimo, de que iba a prosperar todo lo que ellos estaban haciendo. Y mira lo que dice el 25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el rebontón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. 26. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Este pueblo había vivido devastación. Y en medio de toda esa devastación viene palabra de Dios de que les iba a restituir, que les iba a devolver lo que era de ellos y que le había, dice aquí, comido la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Sabemos que esto devoran plantaciones, devoran, ¿verdad? Cosas que quizás el fruto de lo que se iba a cosechar. Y os restituiré. Pero entendía, y por eso te hice mucha énfasis en lo que puede estar en nuestro corazón allí, medio como en lo recóndito, no tan en la superficie, porque el Señor nos hacía entender a través de esta palabra en el Congreso que la condición de mi corazón tiene que ver con la restitución. Si yo tengo un corazón que está desanimado, frustrado, como en derrota, como que me fue así, estoy cansado, me estafaron, me mintieron, me traicionaron, me hicieron tantas cosas que hoy estoy en una actitud en la cual a mí nadie se me va porque yo, o sea, que me paro en el orgullo. Todas esas cosas son obstáculos para recibir la restitución. ¿Qué es lo primero que le dice? Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. Entonces ese alegraos y gozaos, vos me decís, ¿y cómo? Y bueno, te lo decía recién, con la alabanza, con la oración, con el buscar de Él, es que nuestro corazón va a poderse alegrar, porque te dice, alegraos y gozaos en Él. El gozo lo da el Señor, no es una condición que nosotros la podamos conquistar con nuestras fuerzas. Sí podemos hacer razonamientos en los cuales nosotros digamos, bueno, yo las cosas las puedo manejar así, así, pero el Señor nos está llamando a algo que hace realmente una transformación. La palabra de Dios lo dice, que en medio de la alabanza Él se mueve y que nosotros tenemos que hacer sacrificio de alabanza. Y sacrificio de alabanza porque hay momentos en que nosotros no vamos a tener el ánimo de cantar. Entonces, a lo largo del año, llegado este momento, quizás hay profundas decepciones. Y entender que el Señor viene a esta altura del año con una palabra de restitución y que nos trae de la Biblia, y os restituiré los años, o sea, todo lo que quizás más atrás aún, pero viene en este momento. ¿Qué traba
te hago esta pregunta para que te la hagas vos. ¿Qué puede estar trabando, frenando la restitución que Dios quiere darle a tu vida o a la mía? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estamos nosotros viviendo esto que el Señor está queriendo hacer? Porque yo entendía también que la incredulidad, cuando vos has venido batallando, muchas veces quizás en nuestra fuerza o con nuestro entendimiento, nuestro carácter, y estás en esa condición, viene a ser freno para aquello que el Señor quiere hacer. No creemos. Mira, perdí tantas, me dieron tanto, fue tanto aquello, tanto lo otro, que sinceramente, ¿qué querés que te diga? No puedo creer. Por eso la pregunta, ¿cómo está tu corazón? Porque fue lo primero que yo entendí. Yo no podía recibir la palabra que estaban soltando de restitución, porque dentro de mí había un ¿será? Tuve derrotas en esto, y sin embargo le doy gracias a Dios, y le doy toda la gloria a Dios, y reconozco que hasta aquí me ayudó el Señor, pero en lo recóndito de mi corazón afloraba restituirme. Señor, tú me querés restituir de lo que me fue robado, de lo que me fue quitado. Y sabéis que la restitución, así como está aquí citada en la palabra, dice: comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. O sea que cuando Él nos restituye en abundancia. Y entonces, en base a esa restitución que Él hace de aquello que nosotros perdimos, de aquello que nos fue robado, de aquello que hemos pedido, quizás orado y no lo hemos recibido. Pero la restitución se conecta directa, está en conexión directa con el corazón. Si mi corazón no está receptivo, no está esa tierra preparada para que la semilla de la palabra que se está soltando, te restituiré, alegrate, gozate, porque eso que perdiste, eso que te robaron, eso que te estafaron, esto que te hizo sentir como te hizo sentir, yo te voy a restituir. Pero el tema del corazón es importante. Y si vamos, te vuelvo a hacer el énfasis, si vamos a la palabra donde Job, conocemos el libro de Job, Job era un siervo fiel y obediente a Dios. Pero Job en un momento perdió todo. Hijos, lo hemos compartido en distintos momentos, hijos, pertenencias, la salud. Sus amigos lo maldijeron, lo acusaban, que todo eso sería porque él habría pecado. La mujer le dijo: ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Todos esos que rodeaban a Job, cuando a Job le fue mal, obraron de esa manera. Y en el capítulo 42, versículo 10, mirá lo que dice, ya terminando el libro de Job. Dice: obviamente que con todo esto que te relato, había aflicción en Job. El corazón de Job estaba afligido, había perdido todo. Pero mirá lo que dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos que lo juzgaron, amigos. ¿Qué versículo es? 42:10, Job 42:10. Amigos que no eran amigos, más bien eran enemigos de Job. Pero Job, ¿qué hizo? Oró por ellos. Dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, entre comillas, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Aumentó al doble. La palabra de Dios nos enseña que cuando yo paso por alto la ofensa, dice el proverbio, que no recuerdo cuál es, dice: es honra pasar por alto la ofensa. Si yo paso por alto la ofensa, si yo desecho mi orgullo y bendigo a mi enemigo, y no porque seas bueno, sino por obediencia a lo que la palabra de Dios nos enseña, que tenemos que bendecir a nuestros enemigos, al que te traiciona. A Job le hicieron muchas cosas feas y Job oró por ellos. Y cuando Job oró por ellos, Dios
quitó la aflicción que había en el corazón de Job. Dios quitó la aflicción que había en el corazón de Job. Y dice que restauró todo al doble. Hay un pasaje que dice que por cada, ¿cómo era que decía? Por cada, no es aflicción lo que decía, pero por cada pérdida hay una doble bendición. O sea que por cada cosa, cada situación que nos haya llevado a nosotros a perder, Dios restituye el doble. Y es palabra de Dios. Y que hay restitución de Dios no es palabra de hombre. Esto nos hacían también entender a través de esta palabra que te voy a compartir ahora. No es que nosotros queremos alentarte y decirte, vamos, no, en la palabra de Dios está. Y la palabra de Dios nos enseña que Dios habla de restitución. Pero ¿cómo estás vos y cómo estoy yo para recibir esa restitución? A mí, te digo la verdad, todavía el Señor está dándole con la masa y con el coso a todo lo que yo edifiqué dentro de mí, en las paredes de mi corazón, por tantas cosas, derrotas, pérdidas, frustraciones, traiciones. Reconozco a mi Dios que me ha librado y me ha ayudado hasta aquí, pero en lo recóndito de mi corazón estaba esa amargura por esas situaciones. Pero viene la palabra de Dios a decirte hoy que es importante que guardes tu corazón. Hemos visto ese versículo en Proverbios que dice, de toda cosa guardada, guarda bien tu corazón. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. En otra versión dice, dice, guarda tu corazón porque de eso depende el rumbo de tu vida. De toda cosa guardada, guarda. Es una tarea tuya y mía el guardar nuestro corazón. Y el guardar nuestro corazón es que no se aniden, que no se instalen esas cosas que el Señor dice, eso es traba para la restitución. Eso impide, eso frena la restitución que Dios quiere hacer a tu vida y a la mía. Sea cual sea el área en la que nosotros estemos esperando, hayamos orado y clamado al Señor, o quizás no lo hiciste hasta ahora y te convido a hacerlo. Señor, esto fue injusto. Esta situación fue injusta. Y tú en esa injusticia esperas la justicia de Dios, pero con el corazón adecuado. El guardar mi corazón hace que yo esté atento, que yo no permita que el orgullo se parapete, esté allí, sea lo que sea que hayamos padecido. Eso es una tarea que implica ir a hablar con Dios cada vez que sea necesario en mi vida para que Él obre en mi corazón. Eso es guardar el corazón. Porque de Él mana la vida. Ese, según como esté tu corazón, será el rumbo que tome tu vida y la mía. Vamos entendiendo entonces que Dios quiere restituirnos. Y aún a esta altura del año, antes que termine el año, Dios viene con esta palabra para fortalecernos, para guiarnos, a que Él quiere entregarnos aquello que nos fue quitado. Mirá lo que dice en Zacarías 9:12. Está en el Antiguo Testamento también. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Volveos a la fortaleza, prisioneros de esperanza. Está hablando de aquellos en que nuestra esperanza está menguada. Está hablando de aquellos que estamos como en prisiones o cautivos, en lo cual nuestra esperanza por diferentes sucesos, quizás desde pequeño, han hecho que vos transcurras por la vida, pero con ese dejo dentro de tu corazón de que solo puedo esperar que las cosas marchen, pero no tengo una expectativa de que haya una restitución, una restauración de anhelos, de sueños,
de proyectos, de familia. Amén. Volveos. O sea, en algún momento nos fuimos. La fortaleza es ese lugar de seguro, ese lugar donde tenemos certeza y esperanza. Dice, hoy, la palabra que estás recibiendo hoy, si permitís que sea sembrada esta semilla en tu corazón y remueva todo aquello que haya podido estar ahí, amargura, resentimiento, falta de perdón, convicción de derrota. Yo no voy a ganar nada, siempre me fue mal, siempre Dios está hablándonos otra cosa. Hoy os anuncio, hay un anuncio para tu vida y para mi vida. La palabra de Dios es promesa de Dios. ¿Y sabes lo que es una promesa? Es la voz de Dios. Es una promesa, dice, si haces esto, yo voy a hacer aquello. Si haces esto, esto va a suceder en tu vida. Las promesas de Dios son soltadas sobre nuestra vida para que se cumplan. Pero es necesario que yo la crea. Si yo digo, esto será para Camila, pero para mí no. Es una actitud. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos en el momento que la palabra de Dios es recibida? ¿La oímos? Yo te digo algo, si ofreciste resistencia, como me pasó a mí, que llegamos a la incredulidad y Dios aborrece la incredulidad. Si te pasó esto como me pasó a mí, es necesario que permitas que la palabra empiece a obrar, te empiece a limpiar en el corazón lo que pueda haber, porque dijimos que la restitución está conectada con el corazón. Job no maldijo a sus amigos, entre comillas, él oró por ellos. Y eso es lo que nos llama el Señor, a que oremos por todos esos que han obrado mal, que devolvamos bien por mal. Y vos me vas a decir, pará, está todo bien, pero vos porque no viviste lo que yo viví, porque a vos no te hicieron lo que a mí me hicieron, yo no sé qué te hicieron a vos, sí puedo saber algo de lo que te puedo haber hecho. Sí sé lo que me hicieron a mí, y sí sé que la palabra de Dios es para vos y para mí, en cualquier circunstancia. Porque aquel que dio su vida por vos y por mí, que nos perdonó a nosotros, aún siendo pecadores, y nos perdona. Cuando nosotros somos conscientes de que no somos dignos, de que no somos merecedores de nada, y que es por su gracia, por ese favor, por ese regalo inmerecido, en que somos salvos, a cuidar nuestra salvación. Este ministerio se llama Puerta de Salvación, nombre que me dio a mí el Señor en oración en un momento. No se me ocurrió a mí, lo voy a poner porque queda lindo, no. Cuando vamos prestando nuestro oído a la palabra de Dios, a la voz de Dios, es lo que Dios proclama para nuestra vida. Y cuando un padre suelta una palabra sobre su hijo, está marcando el destino de sus hijos. Si recibiste palabras de bendición, tu vida va a ir transcurriendo en bendición. Ahora, si recibiste palabras de maldición, es importante que sepas que tenemos que confrontar eso en lo espiritual y empezar a romper lo que se dice, las palabras de maldición que vinieron. Palabras que a veces parecen tan inofensivas, pero vos no servís para nada, no haces ninguna cosa bien, siempre te olvidas de todo, cosas que van menoscabando nuestra personalidad. Y el Señor viene a sanar y a restaurar y a restituir. No retengas, eso resonaba en mí hoy cuando preparaba el mensaje, no retengas tu restitución por orgullo. ¿Y sabes por qué? Porque es importante considerar como hizo Job. Es importante considerar, como nos decía allí en Joel 2:23, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. ¿Sabes? Nuestro enemigo espiritual, el diablo, quiere que la ofensa te alcance. Quiere
que a través de la ofensa vos no puedas recibir la restitución que Dios quiere hacer. El Señor quiere devolver así, como dijo acá, ¿no? Y como lo hizo con Job, restaurar el doble de lo que perdiste. Y no pensemos solamente en lo que pueda ser pérdidas económicas, sino familiares, emocionales, sueños, tantas cosas que a veces van quedando, ¿verdad?, en un segundo plano. Oró y luego restauró al doble. ¿Viste qué decía? A ver si era acá. Sí. En Joel 2:26 dice: comeréis hasta saciaros, o sea que el Señor nos va a bendecir en abundancia, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. Esto significa que cuando yo reconozco que sucedió algo en mi vida que era impensable, pero que yo pongo a Dios en esas cosas, y en un momento determinado esa situación es transformada, recupero aquello que me fue hurtado o robado. Dice en el 26, él dice: alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Dios ha hecho maravillas con nosotros. Cuando decimos hasta aquí nos ayudó el Señor, es porque podemos reconocer que fue su mano de amor, de poderosa, su fidelidad, a pesar de nuestras rebeliones, que ha permanecido. Y mira lo que sigue diciendo: y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¡Wow! Creo que nos anima a dejar el orgullo a un costado, a entender que cuando dice que no seremos nosotros su pueblo, que ya hemos hablado de la concepción de pueblo de Dios, no será mi pueblo avergonzado, está hablando de honra, está hablando de ser honrados, no estaremos en vergüenza, no estaremos humillados. Y es algo que cuando vos lo recibís del Señor, podés reconocerlo. Yo reconozco, hermanos, que he tenido un proceso del Señor, y todos estamos viviendo diferentes procesos. Y quizás que al principio, en los procesos, nosotros perdemos cosas, pero esas pérdidas que pueden parecer que son para mal, o que nos puedan hacer creer que estamos derrotados, que estamos en rechazo, que estamos en vergüenza, en humillación, esas pérdidas que empezamos a tener cuando Dios empieza a procesar nuestra vida, y cada uno de nosotros está viviendo un proceso diferente que Dios ha determinado. Esas pérdidas que quizá las lamentamos son pérdidas que van a traer doble restauración. ¿Lo digo yo? No, lo dice la palabra: restauraré al doble. Entonces, como dice en Romanos 8, a ver, creo que Cami, 8:28, palabra rema, creo que de Cami, ¿verdad? Dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor, conforme al propósito por el cual somos llamados. Todas las cosas ayudan a bien. O sea que las pérdidas que tengamos en el proceso que Dios haga en nuestra vida van a traer, conforme a su palabra, una doble bendición. Entonces tenemos un anuncio: hay un cambio de temporada, porque si veníamos en una condición, al haber una restitución hay un cambio, restauraré todo aquello que perdiste. Y viene esta palabra en un momento en que quizás vos estás como diciendo: bueno, se termina el año, otro año más, bueno, algunas cosas salieron bien, otras más o menos. Yo te vengo a decir algo: vos y yo ya no podemos vivir con eso, con esas palabras en nuestra boca que salen de nuestro corazón. Es importante que hoy entendamos una vez más que cómo estoy recibiendo la palabra, que hemos predicado sobre eso,
cómo está nuestro corazón, porque Dios quiere restituirnos, quiere librarnos de todo ese desánimo, de toda la tristeza, de todo lo cansado, de todo lo frustrado, de todo lo que nos han quitado, de toda pérdida, derrota, de toda esperanza contra esperanza. Dios viene y te dice, alegraos y gozaos. Y no es un mensaje de decir, dale, pum para arriba. No, te estoy leyendo la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Me costó desde el Congreso. No pude recibir el mensaje así, ¡plup!, como a veces tiene un mensaje y te hace, no. Yo decía, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Oré, ayuné, me ungí. Y dije, Señor, hay algo en mi mente que está resistiendo, que no permite que yo pueda asimilar. Y yo tengo que impartir lo que tú me has dado. Y ahí el Señor, ¿viste? Me fue tratando y entonces vi, ¿estás creyendo o estás cuestionando la palabra que llegó? ¿Hay algo que está trabando tu corazón? ¿Estás ofendido? ¿Te ofendieron? Satanás está encantado porque sabe que está trabando la restitución de lo que Dios te quiere entregar. Y este es el tiempo en el que el Señor nos quiere entregar, restituir las cosas que en un momento nos fueron quitadas. Amén. ¿Qué tenemos? Te iba a decir qué tienes, pero no, ¿qué tenemos que arreglar en nuestro corazón? Te recuerdo que es algo personal cuidar el corazón y así recibir la restitución. La restitución es volver a algo, a alguien a que pertenecía. Reconoces que hay cosas que fuiste perdiendo en los años que devoró la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Procesos en que el Señor ha permitido en nuestra vida, pérdidas que hemos tenido, que el Señor dice, por cada pérdida te restituiré al doble. Es su palabra, ya no estarás en vergüenza. Mi pueblo jamás será avergonzado. Habrá honra, pero hay algo muy importante. Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. Yo recuerdo en uno de mis procesos del Señor en mi vida, que fue la separación del papá de mis hijos, y todos los que me conocen saben que era algo impensable, algo que yo no hubiera tomado una decisión por mí misma. Y aunque parezca medio insólito, el Señor me fue guiando y haciendo soltar aquello que no estaba bien. Y me acuerdo de que se sorprendían, y yo también me sorprendía de la paz que había en mí, a pesar de haber tenido que tomar una decisión muy en contra de mi voluntad. Mi gozo estaba en el Señor. A Él había dado el control de toda situación. Me había puesto en su voluntad y me estaba sujetando a la voluntad de Dios. Así me lo hizo entender el Señor a través de las oraciones. Yo te pido que hables con tu Padre Celestial, que te permitas escuchar una alabanza, adoración. Voy a soltar algo que sé que va a pasar. Muchos de nosotros seremos sorprendidos cantando una alabanza o alabanzas o adoraciones que quizás cantábamos en nuestra niñez, cosas que están olvidadas. Y presta atención, porque cuando estés cantando esa alabanza o esa adoración, va a estar hablando a la condición que había en ti y que el Señor estará quitando. Amén. ¿Lo recibís? Combatamos la incredulidad, combatamos el orgullo, cuidemos nuestro corazón, porque el rumbo de nuestra vida depende de cómo estoy guardando mi corazón de todas esas cosas que ya nombramos, que hemos vivido y que puede ser que estén medias ahí tapaditas y que estamos agradecidos y alabamos al Señor,
Pero el Señor va más profundo en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor, ¿sí? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo quiero darte gracias. Gracias, Señor mío, porque tú eres fiel y misericordioso. Porque tú nos llevas, Señor, a cada uno de nosotros a ese punto, a ese lugar, a esa instancia en la cual se rompe dentro de nosotros aquello que tú quieres desarraigar, que tú quieres arrancar, para que tu palabra pueda llegar. Así como decía que la palabra cayó y cayó en distintos terrenos, pedregoso, en el terreno al costado del camino, entre espinos, también cayó en tierra fértil. Tú estás preparando esta tierra, Señor. Tú estás preparando en nuestro corazón, Señor, para que tu palabra cale hondo y dé fruto, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor mío, hoy, unánimes e intercediendo por cada uno de mis hermanos, Señor mío, clamo a ti, Señor, porque nuestro corazón sea sanado, sea libre, Señor mío, de toda traba, de todo orgullo, de todo sentimiento de derrota y frustración, Padre amado, que hayamos vivido a lo largo de los años por lo aquello que nos fue quitado, hurtado, ya sea devorado por la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, Padre, que tú, Señor mío, dices, hay permitido. Y en el nombre poderoso de Jesús, Señor, aquellos que nos alegremos buscando tu presencia, buscando, Señor mío, tu dirección, buscando de tu palabra, permaneciendo y perseverando, como decíamos al principio, Padre amado, no seremos avergonzados y recibiremos al doble. Empezaremos a ser libres y sanados cuando oremos por aquel que nos ofendió, cuando oremos por aquel que nos traicionó, cuando oremos por aquel que nos estafó. Así nos enseña la palabra de Dios. Y nos llama a ser no solamente oidores, sino hacedores de ella. Y ser hacedores significa empezar a practicar y aplicar en el diario vivir lo que Dios nos está impartiendo cada vez que nos reunimos a oír su mensaje. Amén.